بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, queridos hermanos, hermanas. Bienvenidos una vez más a una clase sobre sabiduría y dichos del profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su noble familia y con todos sus compañeros y discípulos y quienes le sigan en el camino de la verdad hasta el día final. Con ustedes un nuevo hadith en la tarde de hoy, y es un hadith que nos habla acerca de la importancia del buen trato al vecino, y vamos a ver que es un cambio en la temática del autor del libro que estamos siguiendo, y vamos a ver también la importancia de este asunto, por qué el autor trae a colación este tema y por qué lo hace un tema importante. Profundiza bastante en este tema. El tema del vecino es un tema bastante tratado en los textos islámicos desde el mismo origen del Islam. Vamos a ver que existen no solo hadices del profeta Muhammad, la paz sea con él, sino también aleyas del Corán. Vamos a ver entonces que el autor empieza con un hadith, y el hadith nos dice, es un hadith narrado por Abu Shurayh, uno de los discípulos del profeta Muhammad, la paz sea con él, que dijo que el mensajero, la paz con él, dijo: quien cree en Allah y en el último día, que sea benévolo con su vecino. Bueno, vamos a ver entonces que el profeta Muhammad, la paz con él, está hablando acerca de esta exhortación y que la compara o la liga, ¿sí?, a la fe en Allah, la fe en Dios, la fe en el Creador y en el encuentro con este Creador, con Dios en el último día o en el día del juicio final. Dice: quien crea en Allah y en el día del juicio final, que sea entonces benévolo con su vecino. Es un hadith auténtico recopilado por el imam At-Tirmidhi en su libro, por el imam Muslim, perdón, el autor es el imam Muslim, y nos habla acerca de varios asuntos, entre ellos la importancia del vecino, que es al que nos vamos a limitar o centrar en el día de hoy. Bien, vamos a ver una ley del Sagrado Corán en este respecto, que dice: wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. La ley empieza con una orden muy importante y es el pilar central del Islam. Dice: adorad a Allah y no le asociéis nada, es decir, no hagan otros dioses aparte de Dios, el Creador. O sea, no inventen deidades, no asocien a personas con Dios. Ese es el principal mandamiento del Islam. Y después dice: sed benevolentes con vuestros padres, con vuestros parientes, con los huérfanos, pobres, vecinos que sean parientes y los vecinos que no sean parientes, el compañero, el viajero insolvente, y con vuestros esclavos. En el tiempo que existía todavía la esclavitud, el Islam ordenaba ser muy benevolentes, muy compasivos y misericordiosos con aquellos sirvientes que existían, hasta que el Islam mismo brindó el sistema para abolir la esclavitud. A la final de la ley dice: Allah no ama a todo aquel que es arrogante, jactancioso, que normalmente la persona que tiene esta característica, la característica de la arrogancia, es una persona que no va a hacer caso a este tipo de exhortaciones y que va a atropellar con los derechos de los demás y no va a observarlos. Bueno, en esta ley, que está en el Sura 4 y es la ley 36,
Allah nos está ordenando entonces primero ser monoteístas, creer en Él, como ustedes saben es el primer mandamiento, y después nos habla de ser benevolentes con nuestros padres, que vamos a ver también que es un tema muy central y muy importante en cuanto a la moral y la ética del musulmán. Y después de esto ya nos habla la ley de otro tipo de personas un poco más alejadas, dice los parientes en general, وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. En esta parte de la ley, Allah nos está hablando ya la exhortación de los parientes, y empieza con los parientes que son nuestros vecinos, que es bastante común. Los parientes que viven cerca de nosotros, aunque no vivan tan cerca, ya en el hecho de que vivan en ese barrio, ya son considerados como vecinos en el Islam. Es decir, no tienes que estar en la casa inmediatamente al lado tuyo, sino que ya es considerado un pariente o vecino o un vecino en general, como dice más allá la ley, y el vecino en general. También nos habla acerca de el compañero, se puede entender acá el compañero de viaje, con quien tú emprendes algún viaje, y después la ley ya pasa a hablar de la gente pobre, la gente insolvente, el viajero insolvente, o refugiado también se puede entender, ser benévolos con todos ellos. Bien, esta es una exhortación de Allah en el Corán, y vamos a ver que el profeta nos habla mucho de esto. Vamos a ver más ejemplos de este tema. Vamos a primero definir un poco qué significa ser benevolentes con el vecino. Acá el Sheikh, el autor, nos explica bastante bien este tema con cierta profundidad, y nos dice que la benevolencia con el vecino significa varias cosas, entre ellas saludarlo cortésmente, saludarlo con una sonrisa cuando nos encontramos con él, en nuestro ir y venir, cuando salimos de casa, cuando estamos saliendo del edificio, cuando nos encontramos con él en la calle. Ser cortés, ser educado y saludarlo es una de las más importantes características y más fácil también que nosotros podamos aplicar de una lista larga de lo que significa ser benevolente con los vecinos. Bien, también nos habla de una cortesía en general al hablar, cuando tengamos que hablarlo con él, algún asunto, hablarlo siempre de la mejor manera. También nos habla el comportamiento, por supuesto. A veces vamos a tener que intercambiar una serie de situaciones con el vecino, y se va a tratar de comportamiento. Entonces, ese comportamiento tiene que ser adecuado, tiene que ser prolijo, tiene que ser bueno. No, por ejemplo, cerrar la puerta demasiado fuerte cuando uno entra a casa y el vecino va a escuchar eso. Ser amable, si es que, qué sé yo, tengo que sacar la bolsa de basura y ponerle un lugar que sea un lugar acordado, que sea un lugar, qué sé yo, intermedio con él, que sea de manera correcta, prolija, limpia, de ninguna manera que le pueda molestar al vecino, etcétera. Eso es lo que sería el comportamiento. Si tengo un automóvil estacionado qué sé yo, tenemos compartido un garage o un parqueadero, que siempre se respete el espacio de él, que nunca se le obstruya la salida, y así. Obviamente, ejemplos incontables que se pueden mencionar, pero en general el comportamiento de la persona con su vecino es muy importante, y se hace mucho énfasis en el Islam de que sea un excelente comportamiento. También nos habla el autor de pasar por alto los desatinos del vecino. ¿Sí? A veces él comete algún error, de pronto él fue el que, por ejemplo, sacó la basura y se desparramó un poco eso en el camino, o alguna situación X, sacó una alfombra y la dejó ahí afuera en la puerta, obstruyendo un poco el paso,
o cualquier situación que sea, el Islam nos exhorta a pasar por alto esos desatinos, pensar bien por él, justificarle, siempre tratar de justificarle a él de alguna manera las cosas que no ha hecho de la mejor manera. Entonces, es importante tener esa característica de la tolerancia y la indulgencia con nuestros vecinos. También nos habla el sheikh, el autor, bastante de la generosidad, y hay varios hadices, dichos proféticos que nos hablan acerca de la generosidad con el vecino. Entiendo que en la antigüedad era mucho más fácil, sobre todo cuando no vivíamos en estas ciudades grandes, y se tenían muchas veces vecinos por muchos años, y no solo eso, sino que sus padres habían sido vecinos de nuestros padres y sus abuelos de nuestros abuelos, etc. Y como se hace una relación algo estrecha, había mucho esto de la generosidad, de entregar obsequios, de, por ejemplo, en alguna ocasión específica, especial, se mandaba algún alimento, alguna comida al vecino para que probara. Si hubiese alguna boda, algún casamiento, se enviaba también algo, etc. Entonces, esta generosidad está muy estrecha en el Islam, es muy exhortada en el Islam que exista esto. Vamos a ver el hadith del profeta, la paz con él, que nos habla de que si vas a cocinar una carne en tu casa y tu vecino va a oler el aroma de la comida, aumenta un poco de agua al caldo y ofrécelo más tarde a tu vecino. Entonces, este concepto vamos a ver que se repite una y otra vez en varios dichos del profeta, la paz sea con él. También nos habla de felicitar al vecino cuando tenga alguna situación, por ejemplo, su hijo, su hija contraen nupcias, tú le visitas, le felicitas, de pronto le envías algún ramo de flores, algún tipo de comportamiento de felicidad, de felicitaciones con él. También implica, dice, el rogar por él. El rogar por él si es que ves que se enfermó o está en una situación difícil, está pasando una situación difícil él o la familia, rogar por él, pedir a Dios por él. Y esto es en términos generales algo que hacemos con nosotros mismos, con nuestros parientes, con nuestros vecinos también. Rogamos por ellos, pedimos por ellos. Y no vamos al lado contrario, que sería envidiarles o estar felices por su desgracia, alegrarnos por su infortunio. Eso sería terrible, eso sería de un corazón enfermo. Entonces tenemos que rogar por ellos, felicitarles en todo lo bueno que les alcance. Bien, también nos habla los sabios en términos generales de no agredirlo de ninguna manera, no perjudicarlo de ninguna manera, no molestarlo, no dañar nada que le pertenezca a él. Si es que tiene algo afuera de su casa, de su propiedad, qué sé yo, tenemos niños pequeños, que no vayan a dañar algo de lo que sea su propiedad, o si es que alguien tiene una mascota, que no dañe nada de lo que sea la propiedad del vecino, que no le moleste. Eso significa que no vamos a causarle ningún tipo de molestia en el sentido de hacer algo o poner algo en alto volumen en nuestra casa de manera que le moleste a nuestro vecino. Eso es muy importante. Entonces, en términos generales, no debemos mantener ningún tipo de comportamiento que le pueda dañar o molestar a él, porque es una falta bastante grave ante los ojos de Allah esta situación. Sin embargo, fíjense en la belleza del Islam, vamos a encontrar que
los sabios sí nos hablan que existe a la inversa, obviamente basándose en los dichos del profeta, que existe a la inversa que se nos exija a nosotros tener paciencia con nuestro vecino, tener paciencia con él. Como mencioné, pasar por alto sus desatinos. Y si es que estamos viviendo una situación complicada con él por alguna situación que casi siempre surge algo, bueno, aguantar eso de manera pacífica, pasar una situación sin causar más agravios a una relación que tal vez no es muy buena. Entonces, sí, es muy importante que nosotros tratemos de pasar por alto sus desatinos, porque eso, de lo contrario, ¿qué sucedería? Lo que sucedería es que podría agravar la situación y eso es algo que no queremos, por supuesto. Bueno, vamos a ver algunas situaciones, algunos hadices del profeta, la paz con él, en este respecto, para cerrar el tema. Y es, por ejemplo, uno de ellos es que el profeta nos dijo que en el día del juicio final hay un hadith que dice que lo concerniente a los vecinos va a ser de lo primero que sea juzgado por Dios, esos litigantes por situaciones que en vida se tuvieron por un vecino que te agredía o porque tú agredías o perjudicabas o dañabas a tu vecino en alguna manera. Entonces, será de lo que Dios dé mucha importancia en la otra vida. Bien. También el profeta nos exhortó que este buen trato con el vecino y esta buena relación que tenemos con el vecino tiene también sus frutos en este mundo. Dice el hadith, que es recopilado por el imam Ahmad, mantener los lazos familiares, es decir, cuidar los lazos familiares, la relación con nuestros parientes, tener buenos modales y ser un buen vecino aumenta el bien en los hogares, es decir, se te trae gracia y bendición a tu hogar, y dice, y alarga la vida de la persona. La persona llegará a vivir más. ¿Qué ventaja tiene vivir más? Bueno, Dios decretó las cosas y las hizo de la mejor manera, y una de las cosas que hizo es que cuando la persona trata bien a los demás, y tiene buena relación con los demás y entre ellos los vecinos, que la persona llega a vivir más largo, y eso significa tener más oportunidad de hacer buenas acciones. Así que pedimos que nos haga Dios de las personas que puedan llegar a vivir una vida próspera, buena, con bendición y llena de buenas acciones. Vamos a ver otro hadith que nos trae a colación el autor y nos dice que Abu Huraira, el discípulo del profeta, narra que el profeta, la paz con él, le dijo un hombre, le dijo: mensajero de Allah, infórmame de una obra que sea realizada, que yo al realizarla podré entrar al paraíso. Y le dijo el profeta: sé benevolente, tienes que ser benevolente. Entonces le preguntó: y mensajero de Dios, ¿cómo podré ser yo benevolente? ¿O cómo podré yo saber si es que realmente soy una persona benevolente o no? Porque en muchas situaciones imaginaremos que somos gente benevolente. El profeta sabiamente le responde y le dice: pregúntaselo a tus vecinos. Si dicen que sí, entonces tú eres benevolente. Pero si dicen que no, entonces no lo eres. Y esta es una manera en la que como que el juicio del vecino o su opinión realmente tiene un peso muy grande, que es considerado por el Islam. Es decir, es quien mejor podría juzgarte en muchas situaciones. Ya sea que esta persona sea buena o mala, de tu agrado o no, si es que tú eres benevolente con ella, eso va a importar y eso es lo que se toma en cuenta. Bien, en un hadith también
Dijo el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que de hecho una de las cosas que el ser humano puede mantener, o de los pilares de la felicidad o de vivir una vida agradable, de los pilares de esto está el vecino. Y mencionó que son 4. Y comparto con ustedes el hadith del profeta, la paz sea con él, que dijo, hay 4 cosas que infunden felicidad. El buen cónyuge, es decir, una buena esposa, un buen esposo. Segundo, una vivienda que sea amplia, es decir, no vivir en un lugar muy estrecho. El buen vecino y la buena montura, o tener un transporte propio que se puede tener también, o se podría traducir en unos términos diferentes o más contemporáneos. Y obviamente lo que causa cierta tristeza es el mal vecino, el mal cónyuge, una vivienda estrecha y una mala montura, o no tener una montura siquiera. Son de las cosas que te pueden causar cierta dificultad o estrechez, o podría ser un motivo de tristeza. Y entre ellas está, por supuesto, tener un vecino que te moleste y que te haga la vida imposible. Por eso es tan importante en el Islam ser nosotros el mejor ejemplo en ello. Bien, vamos a ver otro hadith del profeta, la paz con él, en este respecto, que dice que quien crea en Allah y en el último día, que sea benevolente con su vecino. Y en otra ocasión dijo algo muy similar, quien cree en Allah y en el último día, que no le perjudique o que no le haga daño a su vecino. Entonces vamos a ver que en este otro hadith el profeta también nos exhorta a ser bueno y no causarle daño. Bien, les comparto un hadith más recopilado por el imam At-Tabarani, que dijo, y narra una situación bastante interesante que nos ayuda a conocer cómo era la vida del profeta y de sus compañeros. En una ocasión el profeta Muhammad, la paz con él, quería hacer la ablución, quería hacer el wudú para rezar, y los compañeros, los discípulos del profeta, como que competían en ver quién le trae el agua al profeta. Entonces lo traían para ganar esa bendición, esas buenas acciones, ese hasanat. Le traían, y al momento que terminaba hacer la ablución, también como que se competían de retirarle esa agua, el resto de agua, al profeta. Y también competían entre ellos a ver si es que podían usar lo que había sobrado de agua para ellos hacer la ablución, esa agua que el profeta había tocado. Entonces el profeta, en una ocasión que notó esto, les pregunta, ¿por qué habéis hecho eso? Entonces algunos de los discípulos le respondieron, por el amor que sentimos a Allah y a su mensajero. Es decir, por eso es que nosotros hacemos esto. Y la respuesta sabia del profeta es, si deseáis que Allah y su mensajero os amen, devolvedles a sus dueños cuanto os hayan confiado. Sed sinceros al hablar y sed benevolentes con vuestros vecinos. Y esa es la instrucción que el profeta les da a sus discípulos, que en verdad en eso reside ganarse la gracia de Dios y el amor de Dios. Devolver lo que se nos ha entregado en confianza, y esto puede ser algo material, como puede ser también de otra índole. Ser sinceros al hablar, que es una de las más grandes características del ser humano. Sed benevolentes con los vecinos. Y esto es el tema de hoy. Esa es una de las maneras en las que uno se gana la gracia de Dios, ser bueno con los vecinos. Algo interesante acá a mencionar es que cómo los sabios del Islam definieron el concepto de los vecinos o del vecino desde tiempos antiguos, obviamente entendiendo y viendo las acciones del profeta. Y determinaron que el vecino es en verdad todo tu barrio, y dijeron que son 40 casas para
adelante, para atrás, para la derecha y para la izquierda de tu vivienda. Eso implica bastante, por supuesto. Eso implica también que en tu edificio todos los que están ahí son tus vecinos. Que el edificio que está al frente tuyo, todos los que están en ese edificio también son tus vecinos, y el edificio de la derecha y el de la izquierda también. Entonces, todo eso en el Islam se considera vecinos, en el sentido de que tienen algo de derecho sobre ti. ¿Sí? Y eso hay que reconocer, hermanos y hermanas, eso es importante, reconocer que esa gente tiene un derecho de que les trates bien, seas amables con ellos, les sonrías al saludar, que respetes su privacidad, respetes su situación, y en términos generales siempre te comportes bien con ellos y con sus hijos, y que veles por su bien también, veles por su bien, vienes por su honra. Algo muy importante también que nos habla el autor, que si tú sabes que, o si es que tú tuviste una situación con un vecino desagradable o conoces algo malo de él, no lo publiques y no lo digas a todo el mundo. Trata de tapar sus errores y sus defectos, porque esa es una de las grandes enseñanzas, ordenanzas del Islam también. Y más aún, si es que es un vecino que es un pariente, como habíamos mencionado, y si es que es un vecino que comparta tu fe, también es no solo un vecino, sino también es un hermano en el Islam. El profeta, la paz sea con él, dijo: no es creyente quien se sacie dejando a su vecino hambriento. También en otra ocasión dijo: no cree en mí quien pasa la noche saciando, o sea, habiendo comido bien, sabiendo que su vecino estaba pasando hambre. Entonces es importante el concepto de regresar a ver al vecino que esté bien, y que, si él está bien, uno también estará bien en la otra vida. Le pido a Allah Azza wa Jal que nos dé más de su conocimiento y sabiduría, y que nos haga mejores personas. Hasta una próxima oportunidad, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, y que les preserve en el bien y en el bienestar general.